Muy buenas noches para todos y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez les da una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta noche. Hoy vamos a iniciar, como les decía el jueves pasado, que tuvimos una clase magistral con nuestro padre Alberto Parra. Precisamente nos ubicaba en todo lo que es el magisterio social pontificio en la iglesia. Era algo bien interesante, un aporte que él nos daba esa noche en esta reflexión que tuvimos. Hoy vamos a iniciar ese recorrido histórico. Ya se llegó ese momento de iniciar ese recorrido histórico por cada uno de los papas. Hoy vamos a iniciar con el Papa León XIII. Y nos acompaña en esta noche el doctor Santiago Andrés Sierra González, de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es doctor en teología y magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Santo Tomás, profesional en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, es profesor allí de tiempo completo. Le damos la bienvenida a Santiago, gracias por acompañarnos, sé la cantidad de trabajo, el volumen de trabajo que tienen en este momento en las universidades, pero gracias por el esfuerzo y por estar aquí con nosotros en esta noche. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Miguel Ricardo, por esa bienvenida y pues a todos, cada uno de ustedes, los que se encuentran conectados en este momento. Veo que hay 33 participantes y bueno, en el día de hoy pues para mí es un honor estar acompañándolos y compartir un tema tan delicioso para mí, tan interesante, con tanto cariño, como es el tema del pensamiento social de la Iglesia y de sus orígenes. Coincido con lo que dice Miguel Ricardo, en este momento pues se nos va acabando el semestre y pues se nos juntan todos los trabajos, todas las calificaciones y bueno, pues accedimos a esta invitación por el gran cariño que le tenemos a esta temática, pues y a la invitación de Miguel Ricardo. Muchísimas gracias pues también para ustedes y el equipo organizador. Bueno, entonces, como habíamos hecho en otras ocasiones anteriores, vamos a trabajar entonces el tema del día de hoy que me han invitado para hablar un poco de León XIII y la Rerum Novarum. Yo antes de comenzar quisiera como poner como un puntico que me parece importante tener en cuenta, y es que la Rerum Novarum es el documento que abre las perspectivas a una iglesia diferente. Es supremamente importante esto. Una iglesia que ya en ese momento se veía con algunos problemas para llegar al pueblo, para llegar a los fieles, para establecer una relación con los estados. Renovaron va a cambiar radicalmente esa perspectiva y el artífice de esto es precisamente León XIII. Con la Renovaron comienza un periodo diferente en la iglesia, como acabo de señalar, donde se comienza a hablar del pensamiento social de la iglesia o también conocido como doctrina social de la iglesia. Cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, muchos pensarán que son como reglas, como mandamientos, como aspectos que son muy estáticos. De eso no tienen nada que ver. Por el contrario, a mí me gusta compararlo también con algo que para mí es una experiencia personal, muy rica, muy viva, y es el pensamiento social de la iglesia o la doctrina social de la iglesia, también denominado así, es como ese tesoro que tenemos los cristianos católicos, que muchos desconocemos, muchos lo tenemos enterrado, lo tenemos guardado allí. Abrir el cofre de los tesoros de la doctrina social de la iglesia, pues encierra una gran riqueza, un gran aporte para temas sociales, temas humanos, temas de fe. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Eso como para comenzar, me parece que tener una claridad sobre lo que tenemos en las manos, que es este aporte eclesial de tantos años, ya más de
130 años, pues lo tenemos que tener pues muy bien y tenemos pues que hacer todo lo posible por conocerlo. Una de las cosas que nos sorprende hoy en día es que el Papa Francisco ha renovado el lenguaje para poder comprender la doctrina social de la Iglesia. Y esto ha hecho pues un movimiento para que la gente pueda acceder más fácilmente a este pensamiento. Sin embargo, pues por eso es tan importante estas charlas, estos diplomados, para que los creyentes y los no creyentes también conozcan el pensamiento de la Iglesia. Y qué mejor oportunidad que comenzar pues como con los orígenes de este pensamiento social de la Iglesia, como lo tenemos en la Rerum Novarum y en el pensamiento de León XIII. Entonces, pues vamos a comenzar. Yo me voy a permitir compartirles unas diapositivas que también les voy a dejar al final para que ustedes lo tengan. Yo lo que voy a hacer es una presentación mostrando un poco los contextos eclesiales, los contextos sociales de la encíclica de Rerum Novarum, y voy a dejar también como una tareita para la actualidad. No se trata simplemente pues de hacer un recorrido histórico y ya, sino también tener como en cuenta cómo esta historia, cómo este legado, cómo este tesoro en realidad pues llega hasta nuestros días y tiene algo muy importante que decirnos y que nos tiene también que mover a la acción. Entonces, con esa breve presentación, yo quisiera que prestáramos atención, pues más o menos a las pistas que yo voy a ir dejando y que también nosotros nos podamos movilizar a la acción en este momento, una acción que pide compromiso, una acción que pide reflexión, una acción que nos involucra a todos. Entonces, bueno, vamos a ver si me permites, por favor, Miguel Ricardo, compartir pantalla. Sí, ya está. Ya está, ok, perfecto. Entonces, aquí está. Momentico. Ponemos acá, compartir pantalla, perfecto. Aquí esto grande. Y nos vamos con... No sé si ya lo pueden ver. No, todavía no. Parece que aún no. Ahí lo pueden ver, Miguel, ¿me confirmas? Ya está apareciendo, listo, ya, hermano. Ok. Entonces aquí vamos a ponerlo en pantalla grande. Yo creo que ahí ya se puede ver. Perfecto. Bueno, diplomado ABC del pensamiento, eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces, el título que yo les quiero sugerir para el día de hoy es Incidencias de la Rerum Novarum como desafío a las nuevas configuraciones de la realidad laboral y eclesial hoy. Importante esto, porque más que un recorrido histórico, como les decía, yo quisiera que pudiésemos tener esta configuración con la realidad laboral y eclesial hoy, que nos demanda tanto en un contexto como el que nosotros estamos. Va a ser de esa manera. Entonces, les voy a mostrar el esquema del trabajo del día de hoy. Entonces, como centro, vamos a tener la Rerum Novarum. Obviamente, vamos a mirar entonces la realidad eclesial en la que estaba enmarcada este documento y el papado de este gran papa social León XIII, pero también vamos a ver entonces también la realidad laboral, porque la Rerum Novarum tiene como centro eso, tiene la realidad del trabajador, del obrero. Vamos a ver entonces qué repercusiones tiene. Para ello entonces vamos a ver que todo esto está enmarcado en un método. En el método pues que llamamos, que algunos llamaron latinoamericano, otros que llamaron de la acción, otros que llamaron hermenéutica crítica,
pero que muchos de ustedes creo que ya han escuchado en alguna parte ese método que tiene que ver con el ver, con el juzgar y con el actuar. Entonces, ver la realidad eclesial, ver la realidad laboral, eso es lo que nos invita la Herrero Novaro. Y nos propone, obviamente, un desafío, es decir, un llamado a la acción. Entonces, ¿cuál es el desafío del Herrero Novaro? Entonces, nos llama a la caridad, al encontrarnos con el otro, al amor filial. Bueno, vamos a ver entonces también, en este esquema de trabajo del día de hoy, vamos a ver cuáles son las incidencias. Las incidencias, y pongo yo ahí dos flechas. Incidencia desde dos puntos de realidad, dentro de la iglesia y dentro del mundo laboral. Esto pues nos va a llamar, nos va a invitar, nos va a desafiar para configurar nuevas formas de pensar la realidad, nuevas configuraciones hoy. Eso es más o menos lo que vamos a hacer en el día de hoy y queda abierta la pregunta desde ya. Pues ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con esta primera foto y vemos ahí el primer documento del Rerum Novarum. Ya saben, 1891. Ya 132 años del Rerum Novarum y aquí está el Papa León XIII. Algunos ya lo conocen. Valga decir que tuvo un pontificado bastante largo, posterior pues a su antecesor que también creo que fue el primero o el segundo más largo, Pío IX. Muy bien. La realidad eclesial entonces del Rerum Novarum. Vamos a ver entonces qué es lo que está ocurriendo aquí en 1890. Vamos a ver que en 1890, cuando va a comenzar entonces esta reflexión, vamos a ver que hay una confrontación, pero no solamente una confrontación civil, una confrontación entre países, sino que hay una confrontación en todos los niveles, incluyendo a la misma iglesia con el Estado. Vamos a ver que está la Segunda Guerra de Independencia Italiana y unificación que se va a dar en 1861. Y esto va a ser muy importante, pues, porque Italia tiene un territorio bastante amplio, como ya vamos a ver en un mapa que les voy a presentar, un territorio bastante amplio que lo conforman los estados pontificios. Y esto va a cambiar. Pues quien conoce un poquito la historia de las provincias, de los estados italianos, pues en ese periodo se va a dar una reunificación por parte del Estado y los estados pontificios que habían sido bastante amplios van a quedar mermados. Bueno, también, pues no solamente mermados, pues como digo acá, van a quedar liquidados los estados pontificios en la década de los 70. Hay un enfrentamiento radical entre la Iglesia Católica y el Estado liberal. Ya, pues, esto lo vamos a ver más adelante con mayor claridad. También se da un no entendimiento ni diálogo con el mundo moderno. Ya recordarán la temática del Concilio Vaticano I, fe y razón, pero pues no se dan con facilidad estos puentes. El cardenal Pecci, precisamente del que acabamos de mostrar la foto, mantuvo una postura moderada y esto lo convirtió en el interlocutor más idóneo para suavizar las tensiones que acabo de mencionar. Esto también influyó para que posteriormente el Papa lo eligieran como Papa después del Papa Pío IX. Bueno, como ven acá, les estoy presentando un mapa, lo que eran los estados pontificios. Entonces, allí en el centro vamos a ver pues la capital, pues San Marino, que ahí está, dentro de los estados pontificios. Todo esto que está en gris, que no sé si lo alcanzan a ver con el mouse. Módena, toda la parte de la romana, está pues, la península, pues el territorio de la Florencia, y todo esto que está en gris
aparte de los dos reinos de Sicilia, eran los estados pontificios. Después de 1870, todo esto queda limitado solamente al estado de la Ciudad del Vaticano, pues que ustedes ven que es lo que es ahora es un puntico. Muy bien. ¿Cuál es la realidad eclesial entonces? Joaquino Pecci fue elegido papa el 20 de febrero de 1878. Fíjense que es muy poco tiempo después de esta nueva configuración de los estados que se perdió. Y fue nombrado pues, Joaquino Pecci, este cardenal que había sido puente para establecer los diálogos, fue elegido como papa. Su nombre, obviamente, lo que aparece allí, León XIII. En lo doctrinal, se alejó de la actitud defensiva de Pío IX y se preocupó por mejorar las bases intelectuales del clero. Tuvo varias iniciativas que son muy importantes y sobre todo desde el punto de vista académico. Entonces, fíjense que el Papa León XIII tiene una apertura al mundo, a las ciencias sociales, al conocimiento. Entonces, una de las iniciativas pues, que podemos ver ahí es la fundación del Instituto para el Estudio de la Filosofía y la Teología. Está muy preocupado por la preparación del clero y eso es muy importante. Creó centros de estudio de la escritura y un centro astronómico. Fíjense que ya ahí se ve una visión a sus raíces, a la escritura, pero también a la ciencia, tratando de resarcir esa dicotomía que se había visto también en el Vaticano I con esa pugna entre fe y razón. Fíjense que aquí hay una cosa muy interesante. Abrió los archivos del Vaticano para que fuesen consultados por el pueblo, por los católicos, pero también por los no católicos. Logra grandes acercamientos de la Iglesia a las realidades del mundo moderno. Fíjense que nosotros estamos en plena ilustración, en ese modernismo, y el Papa León XIII se muestra como un renovador, como un personaje que está a la vanguardia de la ciencia, poniendo a la Iglesia como un mediador entre el pueblo, la ciencia, la técnica, la tecnología, el modernismo, la ilustración y el conocimiento. Su habilidad diplomática permitió poner fin a la hostilidad con los estados vecinos, y esto es muy importante, dejar de lado la confrontación, dejar de lado pues, estos litigios por la tierra, por el poder, y poner a la Iglesia más en función del pueblo. Entonces, fíjense que aquí ya vamos viendo un elemento importante que ustedes van a tener en cuenta ahorita. Ese es el elemento social, es ese llamado a la acción. León XIII consideraba que su labor como papa era un servicio diplomático. Y aquí vamos a ver el papel importante que va a determinar en la sociedad y en los países. Vamos a ver. Este debía desempeñar un papel de primer orden, tanto en la disciplina interna de la Iglesia como en las relaciones de la Iglesia con los demás estados. Ya vamos a ver un par de ejemplos importantes. El Papa León XIII tenía claro que ya la cuestión iba en otros aspectos. Claro que sí, sin olvidar la fe, sin olvidar el ser pastor, pero dejando de lado una visión tradicional de la Iglesia muy atada pues, a algunos atavismos, a algunos problemas, algunas malas costumbres que tenían muchísima relación con el poder. El poder aquí se daba en otro aspecto. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Hizo que la Iglesia ganara un nuevo protagonismo a escala mundial. Incluso ustedes saben que en este momento, por lo menos aquí la Iglesia en Colombia, tiene un gran reconocimiento en todas las acciones de paz. Pues miren, aquí León XIII ya lo estaba viendo a escala mundial. Actuó como mediador ante España
Alemania y Reino Unido. ¿Se acuerdan de esas guerras por las Malvinas? Bueno, por varias, bueno, ahorita yo no lo recuerdo bien, pero participó en estas pugnas también internacionales ante España, Alemania y Reino Unido. Reforzó los lazos con la Iglesia norteamericana, fomentando la expansión del catolicismo en Estados Unidos, ya que era un país protestante, también creció la Iglesia Católica allí. Logró acercamientos a la comunión anglicana y a los ortodoxos griegos también. Inició el movimiento ecuménico de los papas del siglo XX, de lo que también vamos a hablar a continuación, porque acuérdense que el Papa León XIII y la Rerum Novarum abren el camino para los documentos eclesiales, que ya vamos a ver también a continuación, porque siempre va a haber una referencia. Vamos a ver cuáles son las referencias ahorita. Y por último, de esta parte, impulsó la acción misionera especialmente en África. Okay. Después de una vida ardua, donde escribió muchísimas encíclicas, parece que fue uno de los papas que más encíclicas hizo, fallece a los 93 años, siendo el tercer papa con más edad. Dicen pues que Pedro fue el más longevo, y pues también su predecesor Pío IX. Bueno. 130 años, 130, bueno, ya 132 para ser más exactos, de la doctrina social de la Iglesia. Y aquí vamos a ver el primer problema social fuerte. Frente al creciente problema obrero, en 1891, León XIII escribe su 39ª encíclica de 86, como les decía. De todas estas que escribió, la número 39 fue la Rerum Novarum. Así nace la Rerum Novarum sobre las cosas nuevas y la cuestión social. Inaugura entonces toda la línea social de la Iglesia. Con este documento, León XIII deploraba la opresión y la virtual esclavitud de los numerosísimos pobres por parte de un puñado de personas muy ricas. Abogaba por el salario justo y por el derecho a organizar sindicatos, estos sindicatos preferiblemente católicos. Aunque rechazaba vigorosamente el socialismo y el movimiento liberal, ambos, a estos los consideraba como ilusorios y sinónimos de odio y el ateísmo. Vamos a ver un poco más sobre eso. La Rerum Novarum ocupa un lugar central en la doctrina social de la Iglesia. El mismo Papa San Juan XXIII, en 1961, la calificó de la encíclica luminosa, testimonio insigne de la acción acogedora desarrollada por siglos en la Iglesia y de la primera formulación sistemática de su enseñanza social. Y esto es muy importante porque, como les digo, abre el camino para una propuesta social de una manera organizada, sistemática, atendiendo a algo muy importante, que ya lo vamos a ver, al ver la realidad, al no quedarse solamente en la posición jerárquica, a la posición de autoridad, sino aún interactuar con el mundo, con la sociedad, el ver. También San Juan Pablo II, en 1981, fíjense las fechas que coinciden, se refirió a la decisiva importancia de la Rerum Novarum contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo. Ya lo va a retomar en Solicitudo Rei Socialis, en Laborem Exercens. Ya lo vamos a ver. Realidad laboral. Entonces vamos a ver, ya vimos más o menos la realidad eclesial y la relación
con el Estado, con los otros países. Vamos a ver qué pasa en la realidad laboral del Herrero Novar. Entonces, lo primero que vemos es el trabajo industrial, un trabajo industrial que era absolutamente demandante, requería muchísimo esfuerzo. Veíamos también que las condiciones laborales de las mujeres eran peores a las de los hombres. También veíamos que había también un fuerte trabajo infantil, dado que era una mano de obra barata. Y además, en esta realidad laboral vemos que las jornadas laborales no estaban reguladas. No había las 8 horas, no había los días de descanso, no había una remuneración justa. Vemos ahí entonces largas jornadas laborales, condiciones precarias, incluso inhumanas, pues como hemos podido ver también. Vamos a ver también los efectos de la revolución industrial. Había un crecimiento económico nunca antes visto. Esta revolución industrial permitió que las grandes industrias surgieran. La sistematización, la modernización de las maquinarias. Sin embargo, dado este crecimiento económico de unos pocos, también ocasionaban una profunda desigualdad social. Las ganancias pues no se daban de igual manera al crecimiento que estaba generando en las manos de unos pocos. Reacción frente a esta revolución industrial, pues ustedes lo saben, hay dos principales. Vemos por un lado el socialismo utópico, pues de grandes pensadores que van a manifestar su desacuerdo, su oposición con esta revolución industrial. Y vamos a ver uno muy interesante que también llega hasta nuestros días, el socialismo científico, que se va a dar desde 1848 con el manifiesto comunista, Marx, Engels, etc. Bueno, ¿cuál es la estructura entonces de esta Herrero Novarum? ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a ver. Bueno, la Herrero Novarum tiene principalmente 3 partes. Vamos a ver cómo se da. La primera es un ver. Entonces vamos a ver cuál es la situación entonces. Hay una crítica, un rechazo a la miseria obrera y expone 2 vías. Vamos a ver cuáles son esas 2 vías que expone. La que se está dando en el mundo y una verdadera. Entonces, la B sería la vía falsa, que la va a explicar, y la vía verdadera. ¿De qué se trata esto? En la vía falsa, donde se criticaba a ambos extremos, y fíjense que aquí la propuesta de León XIII no se casa con ningún sistema. El naciente socialismo y el naciente liberalismo, que será pues también el capitalismo, pues no se casa con ninguna de las dos. Por un lado, en el socialismo hace una defensa a la propiedad privada como algo constitutivo. Ustedes saben cuál es el peligro de llevar a ultranza un socialismo, que pues se condicionan las libertades de las personas. No hay derecho a la propiedad, el Estado absorbe pues, todas estas propiedades y todas estas libertades. Y por otro lado, el liberalismo, donde la propiedad privada es un derecho, si bien contrasta con el socialismo, pero también lleva obligaciones. Y León XIII es muy fino en señalar esas obligaciones. Por último, entonces, en el documento señala una tercera vía, una vía verdadera, la propuesta de la Iglesia. Y aquí es absolutamente revolucionario, porque frente a un problema social, un problema del pueblo, un problema de los estados, la Iglesia propone. Y la propuesta está encaminada a la colaboración. Entonces, vamos a ver cuáles son los actores que van a jugar allí un papel importante. Primero, la Iglesia, donde sea doctrina por un lado y acción también. Entonces, fíjense que va a aparecer esa palabrita doctrina, ¿ok? Se proyecta el protagonismo de la Iglesia. La Iglesia aquí
forma parte de la solución. No es un espectador, sino forma parte de la solución. Segundo, el Estado. El Estado debe regular las sanas condiciones del trabajo. El salario justo no es el que dicta el mercado. Hay unas condiciones que deben ser justas e equitativas para todos. En Colombia, pues en este momento vamos a empezar a definir cuál, por ejemplo, es el incremento para el salario mínimo del año que viene, dado pues que estamos viviendo en situaciones de una gran inflación. Pues muy bien, el Estado tiene que empezar a intervenir. Si las condiciones no se dan, el Estado define por decreto. Por poner un ejemplo, pues esto precisamente fue una de las propuestas de esta vía propuesta por León XIII. También se debe tener en cuenta la colaboración de las clases implicadas. Deben organizarse y asociarse. Se debe reconocer el derecho a asociarse como sindicatos, diferente a las corporaciones privadas, que pues simplemente pues están mirando pues cómo maximizar también su utilidad. Los sindicatos de trabajadores también se deben tener en cuenta. Muy bien. La doctrina social de la Iglesia entonces debate a fondo las dos ideologías imperantes en la época. Recordemos, socialismo y liberalismo. Se va a caracterizar por tomar distancia para entender el lugar de la persona, del obrero y de lo social. Ahí señalé la palabra distancia que ya la vamos a retomar. ¿Qué significa tomar distancia? Entonces, distancia de las ideologías imperantes también en nuestra época. En ese momento eran el socialismo, el liberalismo. Y fíjese que allí las mismas palabras tienen una partícula que son esos ismos. Los mismos ismos, estos se refieren a las actitudes excluyentes. Por ejemplo, individualismo, ecologismo, economicismo, feminismo, egoísmo o totalitarismo, por poner unos ejemplos. Es la versión a ultranza de eso pues, que debería ser considerado como lo ecológico, lo individual, lo femenino, el reconocimiento del sujeto y pues una visión holística del mundo. Para entendernos en contraposición a esos sismos como seres en relación. Y allí creo que vienen las cuestiones más interesantes de la propuesta que nace con Reron Novar. Somos seres humanos en relación, somos personas, somos seres sociales. Y fíjense que ya aquí se van cuadrando algunas fichas. Seres sociales, pensamiento social, seres en relación dentro de este marco que es la Iglesia. Ahí está la crítica, entonces, tomar distancia de esos ismos. El eje articulador, entonces, del pensamiento social de la Iglesia o de la doctrina social de la Iglesia, como les dije al principio, es la caridad, es el amor, es encontrarnos en relación, como lo señalo aquí a la izquierda, en relación. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad, del amor, del evangelio. O sea que hay una conexión importante, una conexión con la escritura, como les dije anteriormente, pero también abierto al mundo moderno, al mundo de ese momento. Y esto es lo que vamos a ver expresados también en los seguidores de León XIII, como van a ser los papas que van a estar a continuación, vamos a ver a continuación. Esta caridad da la verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella y a ella tiende todo, como nos va a decir Benedicto XVI en Caretes in Veritate número 2. Muy bien.
La doctrina social de la iglesia es el anuncio de la verdad, del amor de Cristo en la sociedad de hoy. Deus Caritas Est. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería entonces el método, como yo le señalé hace un rato? La doctrina social de la iglesia consta de 3 momentos. El ver. Entonces, ¿qué significa ver? Se hace un balance de la realidad. En ese momento veíamos la realidad del obrero, ¿sí? Y esta realidad nos lleva a centrarnos, a pararnos delante de esta realidad, pero apoyado en los pilares firmes del Evangelio. ¿Desde donde juzgamos la realidad? La vamos a juzgar desde el Evangelio. Y posteriormente también desde la construcción de estos documentos sociales. Segundo paso, entonces, después de ver, de hacer un balance de la realidad, de ver los problemas, de ver los diferentes actores en juego, pasamos a un segundo momento que es el juzgar. Se compara la situación con el mensaje del Evangelio. No quiere decir que nosotros vamos a sacar del contexto el Evangelio. No, vamos a mirar la realidad desde el juicio evangélico. Vamos a ver cómo el Evangelio responde a las realidades actuales o a las realidades de cada uno de los momentos históricos donde fueron construidos estos documentos sociales. La doctrina social de la iglesia entonces tiene como centro la caridad y de allí pues está inspirada en el Evangelio. Y el número 3, vaya que sí es importante, es el momento de la acción, es el momento de la praxis, es el momento del actuar, donde se proponen directrices para cambiar la situación. Sería absurdo nosotros miráramos la realidad, miráramos la injusticia, miráramos los problemas sociales, dijéramos que el Evangelio debería responder a esos problemas sociales desde la caridad, pero no hacemos nada para cambiar la situación. No tenemos un llamado a la acción. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver. En este recorrido histórico, pues que les planteaba Miguel al principio, entonces vamos a ver que el documento fundante es este documento de 1891, la Rerum Novarum, que aparece allí en negro, sobre las condiciones de los obreros y la cuestión social. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo de esta historia social de documentos que la iglesia va aportando, hay momentos, hay celebraciones importantes que van a marcar el derrotero del método, ojo, del método que les acabo de proponer, que acabamos de ver que aparece en los documentos. Momento del ver la situación, de ver la realidad. ¿Ok? A los 40 años, 40º año, 40 años, Pío XI va a hablar sobre las cuestiones laborales de nuevo. El número 3 es muy importante, la solemnidad, los 50 años. Pío XII va a hacer un mensaje de radio, de acuerdo también pues a los inventos tecnológicos de la época. Pío XII quiere hablar sobre la iglesia en moral y en orden social, un documento muy interesante, un documento radial que nos va a ayudar pues a entender esta situación. 4, Juan XXIII nos va a hablar en el documento Mater et Magistra sobre los campesinos. Y fíjense que aquí hay una importante conexión con la realidad campesina. Número 5, Pacem in Terris, que si bien no coincide con los años, porque todos terminan más o menos en uno, los documentos conmemorativos, Pacem in Terris va a hablar sobre la paz en la tierra, con Juan XXIII. Número 6, pues ya obviamente se sale de ese esquema de los años, de las celebraciones,
pero vamos a ver un documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, donde vamos a encontrar la iglesia en el mundo contemporáneo. Una iglesia que ya está abierta al problema social, donde es importante hablar sobre la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, que vamos a encontrar presente en estos documentos. Vamos a ver Populorum Progressio, que si bien tampoco coincide con los años, Pablo VI va a hablar sobre el progreso de los pueblos. Una temática absolutamente social heredera de este documento primigenio, precursor, como la Rerum Novarum. Y fíjense que aquí, en el número 8, vamos a ver los 80 años, los 80 que vienen. Pablo VI va a hablar sobre los nuevos problemas sociales a los 80, en 1971. Y vamos a ver que aquí hay una fuerte recurrencia al ver. Ustedes repasan las temáticas de cada una de estas encíclicas. Vamos a ver una fuerte recurrencia al ver, por lo menos en estos primeros 80 años de 132 que llevamos. Vamos a ver qué pasa en los demás textos que recuerdan a la Rerum Novarum. Vamos a ver entonces aquí en la 9 de las pocas que tengo yo aquí enlistadas, vamos a ver la Labore Exercens de 1981 de Juan Pablo II sobre el trabajo humano, el ejercicio del trabajo. Vamos a ver entonces un documento muy interesante y ahorita les voy a dar algunas pistas adicionales. Número 10, Solicitudo Rei Sociales, sobre los problemas sociológicos y metodológicos de la humanidad, por Juan Pablo II también, que si bien pues no coinciden con los años, pues fíjense que también está hablando sobre la importancia de la cosa social, ¿ok? De la gravísima cosa social. Número 11, vamos a ver, aquí sí, vamos a ver los 100 años, centésimos años de Juan Pablo II sobre las cuestiones agrícolas y contemporáneas, una referencia directa a la realidad, a ese ver que le estamos hablando desde hace un rato. Número 12, vemos que Juan Pablo II también hace un esfuerzo por sistematizar todos esos documentos anteriores que acabo de mencionar en un solo documento llamado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Muy interesante que pues aparezca pues ya hacia el final de su pontificado. Vamos a ver también Caritas in Veritate sobre el desarrollo integral de nuestra época con Benedicto XVI, donde también va a ser una recurrencia a esta realidad. Y fíjense que aquí ya vemos un matiz diferente en el método del pensamiento social de la Iglesia. ¿Cuál es el matiz? El matiz mira a ese segundo momento, el juzgar. Vamos a ver rápidamente la encíclica 14, que es Laudato Si, de 2015 de Francisco, sobre el cuidado de la casa común, hablando también de temas sociales. Y número 15, Fratelli Tutti, de 2020, Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social. Ya no coinciden los años, como ustedes ven también, pero los temas son enteramente sociales. Y vamos a ver entonces lo que les acabo de decir. De la 9 a la 13 vemos una recurrencia al juzgar desde el aporte eclesial, desde los documentos, desde la reflexión eclesial. Y vamos a ver en el 14 y el 15, Laudato Si Fratelli Tutti, un fuerte llamado a la praxis, un fuerte llamado a la acción, a cambiar la casa común, a recuperar la casa común y a abrirnos al hermano, al estar atentos a la crisis social. Muy bien, entonces, recapitulando, vamos a mirar rápidamente, si el tiempo nos lo permite, vamos a pasar rápidamente por cada una de estas encíclicas. Entonces, me voy a permitir leer esta que yo creo que es interesante, pues ese es el tema del día de hoy, y voy a dejar también como abrebocas
de los otros documentos. León XIII publica la encíclica Renovar 1891, documento fundacional de la DSI, de la doctrina social de la Iglesia, como ya hemos dicho. Resumen breve para que ustedes lo tengan a la mano. Aborda la cuestión obrera haciéndose eco de la inhumana situación de los trabajadores durante la Revolución Industrial, como ya señalamos. Enuncia derechos, obligaciones de patronos y obreros que todavía no habían sido reconocidos en las leyes civiles, también como ya hemos señalado. Defiende el derecho de los trabajadores a asociarse para la defensa de sus intereses, como habíamos dicho, los sindicatos. Establece la doctrina del salario justo y condena la solución propuesta por el marxismo como contraria a la libertad humana. El Estado debe intervenir en la economía para asegurar los derechos de las personas. Como breve resumen, está bien para que lo tengan a la mano. Vamos a ver 40º año, que también va a hacer una reflexión, tomando como base la Renovaron, propugna por una distribución equitativa de los bienes según las demandas del bien común y la justicia social. Entonces yo creo que eso es importante. Pío XI quiere retomar esa idea fundante de Renovaron, oponiéndose al socialismo y al capitalismo que van en contra, pues, de la propuesta evangélica. El trabajo, como claramente expone nuestro predecesor en su encíclica Renovaron número 16, no es una vil mercancía, sino que es necesario reconocer la dignidad del trabajador y, por tanto, no puede venderse ni comprarse al modo de una mercancía cualquiera. Y fíjense aquí, a mí me parece muy interesante porque estas palabras de 1931, ya vamos a cumplir casi 100 años de esto, resuenan en la actualidad como si fuesen nuevas. Es esto que yo les decía al principio. Lo interesante de estas propuestas es abrir el baúl de los tesoros y ver que aquí hay una respuesta para el mundo actual y que muchas veces todavía estamos en deuda con estas temáticas y estas propuestas. Muy bien, Pío XI nos da este aporte. Vamos a ver. Pío XII, entonces, en la solemnidad de 1941, que es un discurso radial, reafirma el derecho a la propiedad privada, sin que este sea un valor absoluto, ya que el uso de los bienes de la tierra es un derecho primario, la propiedad, en cambio, es un derecho secundario. Entonces, creo que esto es importante y fíjense que aparece un tema muy importante. Reafirma el principio de la subsidiariedad, la ayuda. Acuérdense lo que hablábamos hace un momento. Somos seres en relación. Ser subsidiarios es reconocer que podemos ayudarles a nosotros, subsidiarlos. Muy bien. Mater Magistra, entonces, como les decía, 70 aniversario de la Renovaron, va a hablar sobre el atraso del sector agrícola a la justicia en relación entre países y los países desarrollados y los subdesarrollados. Muy bien, vamos a ver entonces Pacem in Terris. Vamos a ver un poquito del Concilio Vaticano, lo voy pasando rápido, pues porque sí me interesa ver algunos otros elementos. Bueno, vamos a ver entonces, aquí Pablo VI en Populorum Progressio va a hablar sobre el desarrollo de los pueblos. Afronta los problemas del desarrollo en el contexto de la reciente descolonización, que yo creo que esto es muy importante. No es solamente el crecimiento económico, ¿sí? Sino que también es un llamado también a lo social, a lo cultural. Y propone otro de los principios importantes de la doctrina social de la Iglesia, como ya habíamos visto, la subsidiariedad, pero aquí aparece el tema de la solidaridad internacional para lograr el progreso de otros países que están en este momento en vías de desarrollo. Mira, ya lo decía Pablo VI en ese momento, cómo la solidaridad podría ser una de las salidas. Bueno,
fuera de otras cosas, pues que no voy a mencionar acá. Muy bien, vamos a ver los 80 años también con Pablo VI, donde aborda pues múltiples temas, los nuevos problemas, la creciente urbanización, la necesidad del diálogo como fundamento de la paz, la marginación de la mujer, la situación de los inmigrantes, que fíjense que hoy también estamos pues necesitando una palabra eficaz por parte de la iglesia, por parte de nosotros los creyentes en este aspecto de las migraciones. Bueno, el deterioro del medio ambiente, pues entre tantos otros problemas que Pablo VI identifica en estos 80 años. Muy bien, vamos a ver también la Evangelii Nuntiandi, pues la cuestión sobre la evangelización del mundo moderno y pues que la justicia social es parte integral pues de la fe y de la evangelización y que se pide traducir en elementos verdaderamente que transformen la sociedad en cuanto a las personas. Laboren Execercen del 1981 profundiza en la doctrina cristiana sobre el trabajo como clave de la cuestión social. Y fíjense que vuelve a aparecer el problema del trabajo, que es muy importante en este momento. Muy bien, el hombre debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él, con el sucederse de la historia. Es decir, piensa un poco en las generaciones futuras, que nuestro trabajo sea una acumulación positiva de este esfuerzo común, colectivo, también que tiene que tener en cuenta las generaciones futuras, como nos dice San Juan Pablo II. Muy bien, entonces aquí también Juan Pablo II nos da otro aporte y nos dice: la industria humana produce con la elaboración de las materias primas y con la aportación del trabajo. Vuelve a aparecer el elemento del trabajo. Debe servir igualmente al bien de todos, al bien común. Nuestro trabajo es para ello. Muy bien, centésimo año, pues también aquí volvemos aquí a recuperar algunos elementos de la Rerum Novarum con los 100 años, elementos muy importantes como la economía, como el individualismo, la falta de solidaridad, el consumismo de las personas, el deterioro medioambiental, problemas éticos y culturales, pues como ustedes pueden recordar. Muy bien. Vamos a ver entonces también el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, pues obviamente publicado por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Bueno, esto. Vamos a ver entonces también a Benedicto XVI. Va a sintetizar y ampliar la temática del desarrollo de la persona y los pueblos de Populorum Progressio. Bien, va a retomar no solo Rerum Novarum, sino los documentos precedentes que también son conmemorativos. Va a hablar sobre el desarrollo de los criterios orientadores de la acción moral, la justicia y el bien común. Todo cristiano está llamado, según su vocación y sus posibilidades, a incidir en la vida como ciudadano. Entonces, fíjense que hay una responsabilidad, no solo del Estado, sino de los que participamos de ese Estado. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces Francisco, pues con Laudato Si 2015, sobre el cuidado de la casa común. Se centra en la ecología integral, el planeta Tierra como lugar en el que viven las personas. No solamente es una cuestión ambiental, verde, sino que también nosotros pertenecemos a ese ecosistema, defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas. Es un documento enteramente social, eminentemente social. Nosotros somos parte del ecosistema. Si destruimos la tierra, no solamente destruimos nuestra casa,
pues ponemos en riesgo también nuestra propia vida. Es decir, tenemos que ser sociales, pensar en el otro también. Tiene de pronto menos oportunidades que nosotros. El trabajo es una necesidad. Es parte del sentido de la vida en esta tierra. Es el camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Fíjense que aparece siempre esta recurrencia al trabajo. Fíjense que aparte de los documentos como las encíclicas que acabo de mencionar, el Papa Francisco habla de unas categorías muy interesantes como las 4T, por ejemplo. Techo, obviamente, todos necesitamos techo, un hogar, una propiedad privada, como decía muy bien la Herrero Novaro en esa época, techo. Tierra para trabajar, y mire que aparece otra vez el tema del trabajo. Tierra, techo, trabajo, la tercera T, y va a acuñar una cuarta T que es muy interesante y que pues obviamente pues explica dentro de todo este contexto la T de tecnología. Entonces fíjense que aquí el Papa, después de ver la realidad, también se da cuenta que la tecnología, no solamente las materias primas, sino que también la tecnología es base de ese trabajo. Pues giran en torno a la propuesta también primigenia de la Herrero Novaro. Bueno, como somos seres en relación, como había yo mencionado, Francisco presenta su última encíclica Fratelli Tutti hace 2 años sobre la fraternidad y la amistad social. Es una continuación de la anterior, Laudato Si, retoma el punto final y lo profundiza. Todos somos hermanos creyentes y no creyentes. Se abre al diálogo con todos, reconoce al diferente, reconoce al otro. Somos seres en relación, como acabamos de decir. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, y esto es muy interesante, a mí esto me encanta, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse responsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como el pueblo. Es decir, el trabajo nos conforma como parte de este colectivo. Otra vez aparece el trabajo como relación. Ya para ir terminando, porque sé que me estaba acabando el tiempo de esta primera hora de presentación, vamos a ir mirando algunas cositas. La Iglesia desarrolló durante muchos años profundas sesiones de análisis de la realidad para evangelizar con la palabra como referente para tomar decisiones, y allí es donde los cristianos debían estar comprometidos con el Evangelio y con las enseñanzas del magisterio, de tal manera que todo el pueblo reflexionara desde los diferentes ámbitos de relación. De los múltiples documentos surge también hoy un llamado a la acción, con el planteamiento de ofrecer alternativas a la globalización de la economía y a la necesaria globalización de la solidaridad. Entonces, fíjense que aquí aparecen elementos interesantes. Rojo, lo acabo de leer, análisis de la realidad, ver. Comprometidos con el Evangelio y con las enseñanzas del magisterio. Juzgar. Y en verde, llamado a la acción. Es decir, el desarrollo de la Iglesia durante estos años es, como les acabo de mencionar, un ver, un juzgar y una acción, un actuar. Muy bien, ver, juzgar y actuar. La Iglesia es una institución que ejerce los oficios de mediación cuando aparecen grandes conflictos sociales, de violencia, de hambre. En efecto, en las especiales configuraciones de la realidad laboral y eclesial. Hoy, esa incidencia en el ámbito laboral
sigue siendo igual, entre comillas, pero diferente, con el aporte de los dos escritos del Papa Francisco como Laudato Si y Fratelli Tutti, herederos de la tradición magisterial de la doctrina social de la Iglesia hace ya más de 130 años con la Rerum Novarum. Nuevas configuraciones hoy, pues eso es lo que yo les dejo de tareita para que nosotros podamos conversar y abrir pues el espacio en este momento del diálogo, como me había sugerido Miguel hace un momento. Entonces, Santiago, muchas gracias. Creo que ha sido bien interesante la propuesta de esta noche, acercarnos vale. al Papa León XIII, pero también a su contexto y también a ese documento fundacional, como lo ha dicho Santiago, ¿no es cierto?, que es la Rerum Novarum. Y ver cómo atraviesa, cómo está conectado con todos los documentos. Yo creo que es una tarea muy juiciosa de Santiago y muy interesante de un investigador que nos muestra cómo finalmente en todos los documentos que se han escrito a través del tiempo y que han respondido pues a las diferentes situaciones o circunstancias del mundo, están muy conectados. Hoy hizo todo el ejercicio con el tema del trabajo, pero seguramente que habrán otros elementos interesantes allí que se podrían conectar también. Santiago, muchas gracias y como les decía, vamos a abrir el espacio para las preguntas, para las intervenciones de todo nuestro grupo. Bienvenida, Nidia, entonces te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, por esas ideas como claras que nos aporta para como la comprensión del magisterio, ¿no? Tengo como dos inquietudes. La primera es en torno al método. Su merced planteaba que hay unas encíclicas o unos documentos papales en los cuales está como más reflejado el ver, en otro el juzgar y en otro el actuar. Cuando nosotros hemos hablado del método, ha sido como un poco teórico, o sea, como es esto conceptualmente, ¿no? Pero entonces, cuando uno piensa en la práctica, por ejemplo, al menos en el ver, tengo la inquietud si hay algún escrito o algún texto que le dé pistas a uno de cómo plantear esa parte objetiva del ver, ¿no? Porque siendo pues seres humanos estamos mediados por experiencias, percepciones, concepciones que son propias como de nuestras trayectorias. Y si bien es cierto está el Evangelio en el juzgar, también es cierto que hay distintas formas de ver dependiendo el pensamiento, la escuela de pensamiento que tú uses para plantear una metodología. Es diferente una escuela positivista, una escuela posmodernista o postestructuralista, por ejemplo. Entonces quisiera, no sé si nos puede como dar algunos tips sobre el tema o si hay algún material complementario que uno pueda leer como para ubicar un poco mejor esa parte que me parece clave porque el ver pues es la base pareciera del método, ¿no? No es algo menor. Y la segunda pregunta es en torno al tema de cómo su merced va sacando de las encíclicas una definición del trabajo, ¿cierto? Entonces nos dice, en la encíclica dice esto, en la encíclica dice esto. Sin embargo, si uno observa la realidad, o al menos digamos lo que vivimos hoy, de pronto no en esa época, ¿cierto? Han cambiado los contextos y pues la sociedad, las encíclicas surgen en un contexto europeo, ¿no? Que de pronto es distinto al latinoamericano, aunque hay elementos de países en vía de desarrollo y de las economías en vías de desarrollo. Sin embargo, la inquietud es, digamos que ese sería como un deber ser, ¿no? El trabajo debería permitirnos desarrollar nuestras capacidades, permitirnos crecer, permitirnos todo eso, ¿no? Pero pareciera que en la realidad hay tensiones, ¿no? Porque también hay como una especie de juicio que se dice que el trabajo del ser humano se toma como mercancía, ¿no? Entonces quisiera como, no sé si en esa parte nos puede aclarar en qué sentido resalta esa parte del trabajo, porque si su merced la ley así, se puede malinterpretar, ¿no? O sea, uno podría decir, ah, sí, es que es así, pero de pronto no siempre es así. Entonces, valdría la pena como aclarar en qué sentido esos numerales, eso que resaltó,
desde qué perspectiva se está hablando del trabajo, si es un deber ser o es la experiencia desde el Evangelio, debería ser la experiencia que tuviéramos todos a nivel mundial o cómo lo interpreto. Muchas gracias. Nidia, gracias a ti. Muy interesante las dos preguntas. Las dos darían para una conferencia cada una. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más sucinto, no irme por las ramas. Si en algún momento, por favor, se me olvida algún elemento que ya me has preguntado, por favor, me lo recuerdas, porque quiero responder y no ampliar mucho el espectro, porque aquí nos podemos quedar. Bueno, lo primero, el método. Mire, el método para mí como investigador, incluso desde el tiempo cuando estaba estudiando el pregrado, luego con la maestría y sobre todo con el doctorado, fue para mí una de las cosas que más me ayudó a focalizar. Y si bien yo partí del método que les estoy comentando, ver, juzgar y actuar, yo utilizo en la actualidad algo muy similar que se llama el método de la hermenéutica crítica, ¿sí? Este método de la hermenéutica crítica va en la misma línea. Si le quisiéramos poner como una pantalla una encima de la otra, cuadrarían perfectamente. Si quieren, yo les puedo compartir cómo ha sido mi trabajo con el método hermenéutica crítica, porque el último libro que escribí salió ahora durante la pandemia, hace año y medio, que pues yo pensé pues que no iba a tener repercusión porque fue durante la pandemia. Me he sorprendido muy gratamente porque ese trabajo sobre el método ha sido recuperado por muchos investigadores. Y ahora que tú me lo preguntas, pues como que me lleno como de alegría porque veo que la gente está motivada por el método. Y creo que tú señalas algo que para mí es muy importante. Muchas veces nosotros hablamos del método en sentido teórico, ¿sí? Y muchas veces lo utilizamos como una receta. Vemos, juzgamos, actuamos. Vemos, juzgamos, actuamos. Pero eso va más allá porque el mismo método lo encamina a uno a una praxis. Una praxis que retroalimenta el ver, enriquece el juzgar y nos lleva a una posterior acción, a una posterior praxis. Entonces el método no es un recetario, el método no es teórico, sino que el método tiene un dinamismo circular. Y cuando lo miramos así, se vuelve parte de la acción del teólogo, del pastoralista o del cristiano, ¿sí? Y si nosotros, eso es como cuando uno, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy coloquial, como cuando aprendemos a manejar bicicleta. Nosotros no estamos diciendo pie derecho, acciona el pedal, haz fuerza con el manubrio, todo se da automáticamente. ¿Sí ven? Entonces, cuando tú me hablas de esa acción teórica del método, me llena mucho de alegría porque es lo que yo he descubierto, he concebido y lo he plasmado con la hermenéutica crítica, la circularidad, y que eso se vuelve un dinamismo de acción casi que inconsciente en nuestra acción, en nuestro trabajo. Cuando digo trabajo, entonces conecto con la siguiente pregunta. Si esto es verdad y uno trabaja, muchas veces uno trabaja por gusto. ¿Qué mal haríamos de trabajar? Como dicen algunos, trabajar es tan maluco que tienen que pagarle a uno para que lo haga. Falso, falso, falso. Si bien, pues los recursos son importantes porque todos necesitamos para vivir,
y necesitamos un reconocimiento por nuestra acción, ¿sí? Por nuestro trabajo, si le queremos quitar la palabra trabajo, por nuestra acción humana. El trabajo es una forma de expresar, como lo dije en las últimas diapositivas, lo que somos, ¿sí? Yo aquí estoy expresando lo que soy, ¿sí? Y eso condiciona mucho las cosas. Si yo no pudiera expresar lo que soy y lo que me mueve, lo que me gusta, yo me sentiría limitado en mi acción. Y fíjese que conecto con lo anterior. Esos dinamismos propios que se dan, no como algo teórico, sino como parte de la vida humana. La vida humana requiere esos dinamismos, una acción. El trabajo es una acción. Si bien yo tomé algunas citas que hablan del trabajo, y tú decías que es como un deber ser, las tomo porque aparecen precisamente en estos documentos. Pueden haber muchas más, y las hay, y las hay. Inclusive que no son encíclicas, sino que son alocuciones, catequesis, documentos, exhortaciones apostólicas, etcétera, etcétera, un sinnúmero de etcéteras que hablan sobre el trabajo de una forma muy bella. Y yo creo que esto es interesante subrayarlo. ¿Por qué digo de una forma muy bella? Porque no hablan del deber ser, sino de lo que es. ¿Sí? Y eso a mí me llena de esperanza, pero también me preocupa porque eso que es tan bello, que es tan gratificante, son grandes desconocidos. ¿Por qué nosotros no investigamos más? ¿Por qué nosotros no abrimos el baúl de los tesoros del pensamiento social de la iglesia y los conocemos? ¿Ok? Pero me quedo entonces con esa visión. El trabajo más que una obligación, ¿sí? Fuimos expulsados del paraíso y nos condenaron a trabajar. Miremoslo más bien como una expresión de nuestra praxis, ¿sí? Gracias, Nidia. Muy bien. Tiene la Adriana, palabra, Miguel. Adriana, Ay, ya. Buenas noches. buenas noches, Adriana, bienvenida. Buenas noches. Profesor, muchas gracias, Miguel. Mire, articulado con lo que usted acaba de decir, mi labor en mi vida consiste en asesorar empresas. Y yo le voy a decir que lo que usted ha dicho es lo que yo como evangelizada llevo a mis clientes. Y es tan perfecto Dios que dio dones del Espíritu Santo a cada ser humano para ganar el pan de cada día. Y lo que en la iglesia se ha ingresado es a unir en unas leyes de Espíritu Santo para que haya más divinidad que humanidad. Entonces, cuando yo estoy en una empresa, yo escucho lo que usted me está diciendo y digo, ya puedo trascender más a mi cliente con lo que usted nos argumenta. Ver, juzgar y actuar es que el empresario vea que el capital humano que tiene es un tesoro, pero que evalúe o juzgue si lo que le está pagando es lo justo, porque yo transmito a mi cliente, venga, la empresa es lo mismo que la vida de un humano, siembra y luego recoge. Porque en época de pandemia, el Señor bendijo a unas empresas con las que trabajo. Yo le decía, es que usted está sembrando, usted le está pagando al trabajador porque no puede venir a trabajar. El Señor le va a recompensar eso. Si yo me voy a la profundidad del trabajo con esto que usted maravillosamente me ha dicho, nos ha dicho aquí, entonces, profesor Santiago, usted lo que está diciéndole a la humanidad con los sentidos de la iglesia es, venga, haga las cosas como Dios le dice, que gana usted y gana el trabajador. Pero como el trabajador se siente tan bien recompensado, el trabajador se realiza como persona. Y lo que me queda en un profundo sí es que pronto la iglesia allí toca, no sé si lo haya y se lo agradecería si usted me lo dice porque no lo ignoro, y es si algún documento traslada que el resultado de toda esa unión de fuerzas de trabajo, de los dones del Espíritu unidos, deben llegar a transformar todo lo bueno para la humanidad.
porque también sabemos que las fuerzas de trabajo a veces hacen daño a la humanidad. Pero que Dios le pague. Gracias por toda esa enseñanza. Adriana, muchísimas gracias. No me hizo pregunta, pero yo le voy a responder una pregunta que creo que está allí a la base. Y es, sí, hay aspectos muy positivos, Adriana, pero usted mencionó algo que a mí me hace muchísimo eco cuando hablamos en las empresas que deberían ser responsables, que deberían aprovechar esa dimensión productiva, en el buen sentido de la palabra, de las personas. Somos productivos, ¿sí? Somos reproductivos, ¿sí? Nos reproducimos los ideales de una empresa. Y eso yo creo que es una parte esencial de la vida humana, ¿sí? Si no la tuviéramos, nos estaríamos coartando en nuestras habilidades, ¿cierto? Sin embargo, esas potencialidades de los seres humanos, del trabajador, muchas veces se utilizan en el sentido utilitario. Se toman desde el sentido utilitario, ¿sí? Y se explota al trabajador. Y una de las cosas que a mí me pone mal es cuando yo escucho que lo tenemos introyectado en nuestro vocabulario, y es el capital humano, el recurso humano. No somos ni capital, ni somos recursos, ni somos cosas. A mí eso me molesta muchísimo. Somos personas en relación, y tan importante es el líder como es el obrero. Tan importante es el ingeniero como el operario, como el maquinista, como la colaboradora, etc. Todos somos parte de este conjunto, y no estoy hablando de engranaje, no estoy hablando de empresas, del conjunto de personas que damos un servicio a la comunidad. ¿Ok? Sí podemos hablar de empresa humana, ¿sí? Pero me molesta, discúlpeme este raye que yo tengo, cuando hablamos de capital, de recurso humano. Me parece que esto es como cuando ponen en las películas las máquinas y estamos todos robotizados, así como un engranaje. Entonces, por ese lado. Pero por supuesto que lo otro es maravilloso, y si nosotros podemos llegar a una empresa humana donde se facilite la expresión de nuestras habilidades, de nuestras potencialidades, de nuestro servicio a la comunidad, maravilloso, maravilloso. No siempre es así. Lastimosamente tenemos que seguir trabajando por ello. Los documentos del pensamiento social de la Iglesia los estudié bastante bien, y saben que cuando se radicalizan, los ismos de los que hablamos, cuando se radicalizan, ocurre también lo que los documentos también señalan. Aparece una economía que mata, no una economía para la vida, que debería ser. La economía es tan importante que es para garantizar la vida, ¿sí? Pero cuando hablamos de economía que mata, ahí está ocurriendo algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Ahí hay desproporciones, donde se utiliza al ser humano como un medio para alcanzar un fin económico. Esa economía mata, sacrifica al obrero, sacrifica a la persona. Es un Dios de muerte. ¿Ok? Pero bueno, le quité el entusiasmo que tenía y me la llevé por este otro lado, pero también... No, está muy bien, porque es que es del lado y lado, profe. O sea, Exacto. yo trabajador también, yo veo al trabajador que a veces también, a ver, yo soy trabajadora, profe, usted también es trabajador. Nosotros dos evangelizados tenemos un amor propio primero, y también somos dignos, pero que yo Exacto. haga valer mi dignidad es una cosa bien interna, porque viene del amor.
de cada Es uno. justicia, es ¿Sí? justicia. Y es a lo que cada uno estamos llamados. Pero si nosotros todos estamos en una empresa y estamos con la oportunidad de participar, sí, desafortunadamente, pero usted tiene toda la razón. En términos económicos se habla de capital humano, de recurso humano. Pero cuando yo puedo hacer en mi actividad y en la de cada uno de nosotros un poquito más para que haya esa justicia humana y que ese trabajo sea visto como un aporte para ambos y no una ganancia para uno. En eso, pero tiene toda la razón. Gracias, profe. Gracias, Adriana. Muy bien, Miguel. Muy bien, vamos con las dos últimas preguntas. Luis Antonio y Ana Belén. Luis Antonio. Gracias, muy buenas noches. Profesor Santiago, son como unas 3 reflexiones frente a lo que usted pregunta de la nueva configuración, la tarea que usted nos plantea. Nuevas configuraciones de hoy. Yo creería que habría que apostarle a una cosa que dijo el Papa Francisco a nosotros como evangelizadores, que sería nuestro reto. Al fin y al cabo, para eso es lo que estamos estudiando en este diplomado, que la divinidad nos ha dado la oportunidad, es que si vamos a hacerlo, lo hagamos con alegría. Porque evangelizadores puede haber muchos, pero el tema de hacerlo con amor, con alegría, con entusiasmo, como que usted le está poniendo hoy a su temática, pues yo creo que es fundamental. Ese sería el primero. El segundo elemento es el de ver las realidades en el entendido de que es como leer también las nuevas situaciones, que de pronto a los papas anteriores se les pudo pasar pues, sencillamente porque las dinámicas eran distintas. Pero la realidad de hoy, a mí me parece que plantea una situación frente a las comunicaciones. Así como la economía hoy se globalizó, pues las comunicaciones también. Y deberíamos pensar que allí hay un reto muy grande. Las redes sociales son ahora una fuerza impresionante hacia la paz o hacia el desorden mundial. Yo creería que ahí tenemos que hacer mucha intervención, de pronto en la tarea que tenemos para ver cómo tenemos propuestas de evangelización. Yo tengo una, por ejemplo, frente a esto de las redes sociales, que creería que tendríamos que empezar a impactar. Ese sería un elemento porque si reflexionamos un poco, miren ustedes cómo cuando esta situación que acabamos de pasar del paro nacional, las redes sociales cumplieron una función pues muy importante porque ellas estaban o informando o desinformando, pero eran las que movilizaron a los jóvenes en todo el país. Y eso, los muchachos, uno les decía, bueno, ¿y ustedes qué pasa con los medios de comunicación? No, y odiaban a RCN y Caracol. Decían, nosotros tenemos nuestra propia comunicación. De hecho, tenían hasta sus propios canales y sus propios programas. Pero eso no es así en Colombia. Los indignados a nivel mundial, o sea, es una situación global. Y tercero es cómo nosotros, frente a las situaciones que son de injusticia, de indignidad, de exclusión, cómo nosotros debemos de actuar. Creería que una de las reflexiones que tenemos que sacar acá es que en ese actuar tenemos que ser ejemplo. Por ejemplo, deberíamos tener una cruzada para el uso de las energías limpias. Debería haber una cruzada mundial de todos los católicos del mundo para que luchemos por las energías limpias de una manera honesta, sensata, con amor por la tierra, por amor con la criatura de nuestra casa común, como lo dice el Papa Francisco. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que hacer como esas tres digamos, apuntes y decir que nada más evangelizador que nosotros en nuestras estructuras, sea familiares, sea sociales o sea laborales, dar ejemplo. Porque ¿qué nos ganamos? Nosotros buscando ser evangelizadores, pero en nuestra estructura familiar o social o laboral o lo que sea, tenemos discriminación, desigualdad, exclusión, tenemos diferencias, o sea, no sería coherente. Por eso es como una reflexión. Muchísimas gracias, Vale, Luis docente Antonio. Santiago. Muy bien, Luis Antonio, pues muy bien, comparto pues esa reflexión y lo mismo, pues tenemos que ser dóciles, pero también sagaces, ¿no? Tenemos que ser también inteligentes, cuidadosos y siempre de la mano de la justicia, yo creo que eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Creo que Ana Belén levantó la Ana mano. Belén. Bueno, yo solo quería comentarles una pequeña experiencia que ha empezado ahorita aquí en mi parroquia, y es que precisamente para poder cumplir con esa parte del ver, ¿qué estoy haciendo? Acercándome a las familias, a las personas, a los habitantes de calle,
a los desplazados y acercarse, lo que hizo Jesús con los que se encontraban enfermos, se acercaba a ellos. Es la única forma que nosotros tenemos para poder ver nuestras realidades, lo que hay en nuestros entornos, porque al hablar con ellos, al sentirlos cerca, al mirar cómo viven, cómo se desenvuelven, qué necesidades tienen en cuanto a la salud, en cuanto a su aspecto físico, sus necesidades básicas, ¿no? Básicas. Eso le da a uno una idea para poder ver las realidades que tenemos a nuestro alrededor. Era una opinión que tenía acerca del ver. Maravilloso, maravilloso, Ana Belén. Creo que esa es una de las cosas que debemos hacer, traducir también el mensaje del Evangelio a nuestro contexto particular. Sí. Creo que el ver, tú lo acabas de señalar, el ver condiciona eso. No podemos hablar de multiplicar los panes y los peces. Hoy tenemos que multiplicar la solidaridad, multiplicar la justicia, multiplicar pues una sonrisa también. Exacto, entonces creo que en ese aspecto cada quien necesita en cada momento histórico algo puntual. Nosotros no somos más que instrumentos para vivir el Evangelio hoy. No somos nada más que eso. No más. ¿Sí? O lo hacemos o no lo hacemos. Y ya. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad. Muy bien, Ana Belén, gracias. A usted, muchas gracias. Santiago, muchísimas gracias. Están preguntando cómo pueden conseguir el libro tuyo. Mira, el libro lo consiguen en Mercado Libre para comprarlo o en la biblioteca de la Universidad Javeriana lo pueden tener. Tú puedes poner el título si quieres en el chat para que Sí, lo puedan te lo voy a poner y a ver dónde lo tengo. Vamos a ver. Para que lo puedan buscar y lo otro para que nos compartas tu presentación también para poderla compartir con ellos, ¿vale? Claro. Eso sí, claro que sí. Entonces, bueno, ahorita se los voy a poner y pues no sé si hay otra pregunta. ¿Hay más preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, muy bien, hoy hemos empezado todo ese recorrido histórico y ahí se dieron cuenta cómo es de interesante ir enlazando, pero lo que les dije desde el primer día, hay que empezar, los que no han empezado a leer los documentos, ¿sí? Que se los diga Santiago si estoy diciendo mentiras. Si uno quiere aprender doctrina social de la iglesia, toca leer los documentos, toca leerlos, rayarlos, tenerlos ahí, compararlos, compartir con otras personas, porque es la única forma de poder avanzar en el tema. Recuerden que en estas sesiones pues tampoco agotamos el tema, nos acercamos, se hace un acercamiento, dan unas orientaciones, unas indicaciones, para que ustedes se puedan, y unas pistas, sobre todo nos dan unas pistas para poder leer y poder acercarnos. Creo que ese es el tema fundamental. Bueno, muy bien, recordarles... Bueno, aquí acabo de poner el título del libro, pues es un título bastante sugerente que tiene que ver con lo que hemos hablado. Bien común, desafío para una sociedad excluyente. Entonces ahí está lo del método, pero también pues el desarrollo de esto desde el punto de vista pastoral, teológico, que yo creo que también les puede servir. Si están aquí en Bogotá, cerca a la Javeriana, en la Facultad de Teología también pueden acceder al libro. El libro, como es una publicación científica, académica, es de un costo bastante moderado. Entonces vale la pena que si quieren acceder pues a ese material, para mí sería un gran orgullo, un gran honor que ustedes puedan trabajar ese material. Gracias, Santiago. Sí, recuerden dos cosas para recordarles. Una, ustedes están preparando su evaluación para el próximo 26, ¿cierto? Me imagino pues que ya está leído, están trabajando un texto cortico que nos dejó
el padre Sergio Bernal, que se llama El Magisterio Social de Juan Pablo II. Muy, muy interesante, una buena síntesis, un buen artículo trabajado por él. Y recuerden el trabajo de Alfonso Insuasti, ¿sí? Es bien importante. Claro, leer los documentos es importante, pero el ejercicio que nos dejaba el profesor Alfonso Insuasti y que nos hablaba ahorita Ana Belén es leer la realidad. Entonces nos vamos a acercar allí, ojalá con las hojas en la mano, vayan escribiendo, vayan trabajando. Recuerden que este es un trabajo que lo están haciendo ustedes en equipo. Entonces, que podamos ver el paquete de Tuluá, qué hizo Tuluá, cómo se acercó a la realidad, cuál fue el primer ejercicio. Y recuerden que este ejercicio que ustedes hacen, nos lo van a enviar el 30 de noviembre porque el profesor Alfonso lo va a retomar y con ese él va a armar la segunda parte. Entonces, es muy importante que ustedes hagan el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, pero que requiere lo que decía ahorita Ana Belén, ir al lugar, casi que tomar la fotografía de las situaciones, lo que está pasando en este momento alrededor de su parroquia, de su casa, de su barrio, allí donde comparten, para que podamos organizar la segunda parte del ejercicio que hará el profesor Alfonso. Santiago, ¿ibas a decir algo más? No, con eso ya, como me pidieron ese material, pues ahí se lo acabo de poner en el vínculo. Perfecto, en la tienda. Y luego les hago llegar la presentación que les hice hoy. Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias. De verdad que hoy ganan aplausos Santiago y ganan muchos aplausos también muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Creo que ha sido bien interesante. Creo que nuestras sesiones, gracias por los que preguntan, por los que se conectan, por las preocupaciones de irse conectando con todos los temas y con todas las preguntas. A todos les deseamos una feliz noche, un feliz descanso. Nos veremos entonces el día jueves. Entonces continuamos con todo este recorrido histórico. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Les deseamos una feliz noche. Que descansen. Gracias, Santiago. Hasta luego, Hermano. feliz noche, Estamos muchas hablando, hermano. gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Santiago. Feliz noche para todos. Adiós. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches para todos. Heriberto, nos hablamos.